Bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación de México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy 17 de mayo, en este inicio de temporada 2022, les presentamos el programa titulado ¿Por qué una glorieta de las y los desaparecidos? Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Israel, de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, con el tema de la carta a Claudia Sheinbaum sobre el proyecto Estadio Azteca. Y en el segundo bloque tenemos el comentario con Francisco Cerezo con el tema Ya es tiempo. En el bloque de Cherry TV con Sonia Vega tenemos la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Y en el bloque de la entrevista tendremos la participación de Jorge Verástegui con el tema precisamente de la glorieta de los y las desaparecidos. Y vamos a iniciar por esta ocasión el programa con este bloque de la entrevista, que por lo regular es el último que hacemos. Y pues le damos la bienvenida y muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, Héctor, y también a Israel y a Francisco y a todo el auditorio. Pues muchísimas gracias por aceptar la entrevista y yo sí quería preguntarte, ha salido en algunas notas, o en varias notas de periódico, la prensa, de las redes, que la glorieta o la exglorieta de La Palma, ¿no? Un conjunto de familiares, pues se posicionó de ella y la nombró como la glorieta de las y los desaparecidos. Pero cuéntanos, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué? A lo mejor los que estamos metidos en el tema sabemos un poco, pero en general la audiencia se pregunta, ¿por qué llamarle así a la glorieta? Sí, Héctor, mira, justamente ayer oficialmente se rebasó la cifra de 100,000 personas desaparecidas, pero sabemos que son muchas más, de 100,000 las personas que han desaparecido y siguen desapareciendo en este país. Y consideramos que las desapariciones, que son una deuda histórica, y esta estrategia de terror que ha utilizado el Estado mexicano, viene desde los 60 y se ha incrementado en los últimos años. Es una problemática que siempre se ha querido ocultar, desaparecer, invisibilizar por parte de todos los gobiernos. O sea, no hay ningún gobierno de ningún partido que no quiera ocultar este tema. Y consideramos que mientras el Estado nos quiera desaparecer, quiera borrar los nombres y los rostros de nuestros familiares, nosotros vamos a seguir insistiendo. Entonces, vimos que la glorieta de La Palma se quedaba vacía y pues todos los lugares vacíos se ocupan por alguien, ¿no? Y consideramos como familiares que quien debería de ocupar este lugar son nuestros familiares, los rostros y los nombres de los desaparecidos y desaparecidas desde la Guerra Sucia hasta ahora, y por eso tomamos la decisión de irnos a instalar en la avenida más importante del país, la más transitada por turistas, donde está pues, muchas oficinas también financieras. Dijimos, vamos a tomarla para que la sociedad vea los rostros de quien no quiere ver y que el Estado recuerde a quienes quieren desaparecer. Entonces, por eso decidimos tomar esta glorieta en el marco de la 11ª Marcha de la Dignidad Nacional del 10 de mayo, para ser disruptivos. Sabíamos que la jefa de gobierno tenía su proceso de consulta, de poner un nuevo árbol y todo, pero pues justo no le íbamos a pedir permiso para instalar a nuestros desaparecidos. Sí, precisamente también te quiero preguntar cuál ha sido la respuesta, ¿no? Pues de Claudia, de las autoridades, o si han tenido interlocución, ¿no? Pues mira, creo que es una respuesta que es quienes hacemos defensa de derechos humanos y estamos en esta lucha, ya esperamos, ¿no? Siempre la respuesta del Estado es la misma y no varió. O sea, puede ser un partido y un color diferente, pero la respuesta fue muy simbólica porque en la noche llegaron personal del gobierno de Claudia a retirar, a desaparecer a los desaparecidos nuevamente y llevárselos de la glorieta. Incluso señalando que
grupos como los nuestros, así lo señala, no podíamos estar por encima de la votación virtual que ella hizo para el tema del ahuehuete, que hay que decirlo y lo hemos dicho siempre, no estamos en contra de que se instale un árbol. O sea, creo que en la crisis climática en la que nos encontramos sería un Claro, error estar en contra de eso. Y de hecho, estamos señalando que el ahuehuete lo vamos a renombrar como el guardián de los desaparecidos y desaparecidas. Entonces, lo estamos esperando también para intervenirlo. Eh, pero esa fue como la respuesta de Claudia. Después nos buscaron durante la marcha del 10 de mayo para dialogarles. Hicimos entrega de demandas para poder dialogar. Sobre todo, la principal es una disculpa directamente de Claudia por retirar las fotografías y que nos las entregue nuevamente para instalarlas, y que el diálogo pues tiene que ser público, transparente, con observadores y fuera de las oficinas de gobierno, porque no nos interesa tampoco hacerles el caldo gordo, ni a Claudia ni al PAN, que también ha hecho comentarios al respecto. O sea, nosotros lo hemos señalado, somos solamente familiares. De hecho, no nos identificamos como colectivos ni redes, porque no interesa eso. O sea, solo es la claro. expresión de los familiares poniendo los rostros de los desaparecidos. Sí, pues sí, decirle a la audiencia, ¿no? Que eso, que quiten los rostros, que no los hayan regresado, ¿no? O sea, ni siquiera ha tenido la amabilidad, gentileza o el sentido humano de regresarlos, de resguardarlos, de cuidarlos, porque son, no solamente es el rostro impreso, ¿no? Sino siempre le decimos a la gente, pues es lo que significa un ser querido que está siendo víctima de desaparición o desaparición Sí, forzada, ¿no? sí, justo es lo que hemos tratado de decirle también cuando entablaron la comunicación con nosotros. Les dijimos que para ellos pueden ser mantas impresas con fotos y nombres y que pueden agarrar y tirar a la basura, pero para nosotros como familiares eso tiene otro significado, porque es nuestro familiar que está desaparecido y que constantemente el Estado lo está tratando de desaparecer, y no tiene el mismo significado. Y quizás para la audiencia también nos pueden entender, porque me imagino que si nos están escuchando ahora es porque tienen esta conciencia social, y se darán cuenta de que cuando uno publica una foto de un desaparecido, el significado es mucho más allá de solo publicar una foto. Y justo el 10 de mayo volvimos a poner fotos en la glorieta, y la respuesta nuevamente fue la misma. Fueron a quitarlos, pero además fueron a envallar la glorieta. Entonces, ahora tenemos una glorieta vacía, eh, pero cercada, porque pues por alguna razón la jefa de gobierno tiene miedo del tema, de lo que le puede incomodar, y es bastante relevante porque ella públicamente ha dicho que tiene aspiraciones a ser presidenta, o bueno, al menos candidata a la presidencia, y quizás no se ha dado cuenta por estar en campaña que en el país hay una crisis en materia de personas desaparecidas, y que uno de los principales problemas que ella tendría que atender es el que hoy está tratando de borrar con sus acciones. Sí, yo pienso que o no midieron políticamente o de plano la soberbia le está ganando, ¿no? Ese temor, tú bien lo dices, ¿no? ¿Qué tal si esa glorieta se vuelve un punto, un centro donde los familiares, los colectivos, la gente que está buscando a su ser querido, pues ya lo tomaron y quién sabe qué más van a hacer y pues mejor quitárselo, ¿no? Esa es como la respuesta. También vi que el domingo convocaron, ¿no? Nuevamente a pegar a los rostros, ahí aunque sea en Sí, las vallas. sí, justamente, o sea, dijimos, bueno, si van a envallar la glorieta, pues nosotros vamos a ir y vamos a utilizar las vallas que sirvan como muros para que se vean mejor los rostros. Entonces, convocamos a más familias, más colectivos, y tuvimos una muy buena respuesta, llegaron más familias. Digamos, para nosotros es lamentable a la vez, porque pues Ah, llegan más personas para publicar su foto, pero por otro lado nos da esperanza de que más personas
más familiares, sobre todo, están apropiándose de esta glorieta. Entonces, hemos puesto bastantes fotos. Vamos a seguir convocando a más familias y a más acciones, porque a pesar de las vallas, y lo hemos reiterado, la glorieta es nuestra, la glorieta es de las y los desaparecidos, y no nos vamos a ir de ahí, salvo con una condición como muy sencilla. Si quieren que dejemos la glorieta, que nos entreguen a los desaparecidos y no volvemos a molestarlos. Claro, y es una demanda, pues sí, que ya tiene muchos años, muchísimos Así años, ¿no? es. Este, pues que yo pienso, aprovechando que tu presencia y también en el marco también de lo que ha dicho el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el marco de lo que se ha publicado de los 100,000 desaparecidos en México, ¿cuáles son los grandes pendientes del gobierno mexicano en el tema de la desaparición, de Pues justicia? mira, creo que el gran pendiente del Estado mexicano es asumir la responsabilidad frente a las desapariciones, porque al final llega un nuevo gobierno con un discurso aparentemente más abierto, reconoce las desapariciones, dice que está atendiendo, pero cuando uno lo ve en la práctica, en el día a día, en el Ministerio Público, te das cuenta que son las mismas prácticas del régimen histórico que ha gobernado este país. Es como muy vergonzoso que mientras el presidente tiene un discurso, sostiene a un fiscal general de la República como Gers Manero, que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en temas de procuración de justicia, del uso faccioso de la institución para fines personales. Y otra vez, yéndonos al caso por caso, ver a ministerios públicos que han estado inquistados en esa institución y que lo que menos les interesa es procurar justicia. Y entonces tenemos al más alto mando, que se podría decir históricamente, que ha reconocido las desapariciones, incluso en 2 ocasiones nos convocó a Palacio Nacional, ya no nos volvió a recibir, pero lo hizo y digamos habla del tema, pero otra vez en el día a día es como si no hubieran cambiado las cosas. Y otro ejemplo como muy significativo es el de Ayotzinapa, y las familias lo han dicho en esta última publicación del informe del GIEI. O sea, mientras el presidente públicamente dice que el ejército, las Fuerzas Armadas van a cooperar en el esclarecimiento de los casos, otra vez a nivel de investigación, el ejército no quiere dar la información y se ha tardado más de 2 años la Marina, por ejemplo, en dar información que ha sido clave como para tratar de entender, mientras sigue dosificando. Entonces queda la duda de si o el presidente está mintiendo al decir que toda la administración pública federal, incluidas las Fuerzas Armadas, van a colaborar para erradicar las desapariciones y para esclarecer los hechos, o el presidente realmente tiene esa intención, pero ya no tiene la fuerza como mando supremo de las Fuerzas Armadas, que también es preocupante. O sea, por cualquiera de las dos partes que lo veamos, es muy preocupante. Y así, otra vez, en el día a día, en todos los casos, podemos ver eso. O sea, mientras arriba dicen una cosa, abajo los ministerios públicos, las policías y el ejército siguen sin hacer su trabajo. Y esto aplica para algo que pensamos que iba a cambiar con la instalación de esta comisión para la verdad de la guerra sucia, donde otra vez el presidente les prometió a las familias que las Fuerzas Armadas iban a entregar todos los archivos para pues revisar, y las Fuerzas Armadas siguen sin entregar los archivos. Entonces, o estamos eso en un juego de mentiras muy a nivel del presidente, donde promete cosas que realmente al parecer no quiere cumplir, o donde promete cosas que quisiera cumplir, pero que ya no tiene poder sobre las Fuerzas Armadas. Sí, digamos, ya no sería el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque ahí les toca él mandar y los demás obedecer, ¿no? Sería como un trámite sencillo, ¿no? El jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente ordena abrir cuarteles Claro. militares, que den los archivos, etcétera, etcétera,
Y pues sí, no lo han hecho en ningún caso, que yo sepa, en ningún caso ha sucedido. También le decimos a la gente que no es uno, dos, tres, cinco, ¿no? Sino en todos los casos es una política y es lamentable, porque había mucha esperanza, ¿no? En este gobierno respecto a muchos temas y respecto a este tema en particular. Parece que las autoridades están más preocupadas en decirle a la comunidad internacional, miren, tenemos una ley general contra la desaparición forzada, ¿no? Tenemos ya un mecanismo extraordinario, las familias nos los pidieron, tenemos un centro de identificación humana, bueno, que no tiene México respecto al tema en comparación de otros países, pero pues las víctimas, los familiares de las víctimas siguen pues, sin verdad, sin conocer el paradero real de sus familiares, siguen sin justicia, ¿no? Siguen sin memoria, sin reparación, sin medidas de repetición. Pues sí, nosotros hemos dicho, ya comenzamos a decir con más fuerza que estamos pues, ante una simulación. Sí, sin duda, o sea, como lo mencionas, México posiblemente es el país que más instituciones tienen en este y en muchos temas, ¿no? Eh, y recientemente se acaba de reformar la Ley General en materia de desaparición de personas para la creación de este Instituto Nacional de Identificación Humana, que sin duda es una demanda muy sentida. Se estima que hay más de 50,000 cuerpos en los CEMEFOS que las autoridades no han querido identificar, porque hay que ser como muy claros con las palabras. No han querido identificar porque capacidades han tenido, porque dinero hay y lo han destinado a otras cosas y no a las cosas prioritarias que tendrían que atender. Pero nuevamente, si nosotros volvemos a revisar este tipo de instituciones, pues nuevamente vemos que, una simulación en la creación de instituciones. En primer lugar, este instituto nace sin presupuesto. El artículo sexto transitorio es muy claro en decir que en este ejercicio no se le va a destinar presupuesto más que el que ya tiene la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya la misma comisión ha dicho que es insuficiente, entonces no sabemos de dónde va a sacar dinero para eso. Y lo más grave, y me parece que es justo donde está el tema de la simulación, es en el tema de las competencias. Este instituto, aunque tiene la competencia y las facultades para identificar cuerpos, lo que no tiene es la facultad y las competencias para hacerse de los cuerpos a identificar. Es decir, los cuerpos siguen bajo el resguardo del Ministerio Público y si el Ministerio Público no le da autorización a este centro, pues no va a poder identificar. Y lo que no ha logrado la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda es que las fiscalías logren una colaboración con ella. Y creo que va a ser muy difícil después de los enfrentamientos públicos que en los últimos años ha tenido Carla Quintana con las fiscalías al señalar que no están haciendo su trabajo, aunque ella tampoco esté haciendo su trabajo, pero es más fácil culpar a la institución de enfrente. Entonces, me parece que levantan muchas expectativas con un centro que además se va a tardar mucho tiempo por el tema de las certificaciones internacionales, el tema de crear el espacio, contratar personal, además en un gobierno que está en austeridad y no está soltando dinero para este tipo de cosas. Pero además eso, poniendo que se crea el instituto, pues es un instituto que no va a tener acceso a los cuerpos si el Ministerio Público no le dé acceso a los cuerpos. Y ya lo hemos señalado que Morena tenía todo para lograr una buena reforma que le diera las facultades necesarias a esta comisión para hacer su trabajo. Sin embargo, pues prefirió hacer parches que no afectan al final el status quo del Estado. Sí, pues sí, lamentable, nosotros decimos, qué bueno que exista eso, es un paso adelante, pero totalmente insuficiente, ¿no? Insuficiente para Así es. pues, el drama que viven miles de familias mexicanas. Pues muchas gracias, Jorge. Algunas palabras para despedirnos. Pues solamente agradecerles por el espacio y decirles a pues, las familias de personas desaparecidas que nos estén escuchando que la glorieta está para ellas, que pues en redes sociales vamos a estar publicando las acciones para seguir poniendo las fotografías, pero que se sientan en la libertad de ir y poner
su fotografía, no necesitan intermediarios, no necesitan un colectivo, o sea, es de todas las familias, y el día de mañana posiblemente vamos a hacer una acción también ahí en la Glorieta y por las 8 de la noche para pues volver a denunciar el tema del aumento de las desapariciones y hacer otra acción ahí mismo en la Glorieta. Entonces están invitados a estas y otras acciones que realizaremos. Pues muchísimas gracias, Jorge, y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pues agradecer a Jorge, defensor de los derechos humanos, también familiar de víctimas de desaparición forzada, ya también un activista con más de 13 años, ¿no? En este tema. Y ahí está la invitación de Jorge y vayan a la Glorieta. Ya varios compañeros, compañeras han ido ahí a pegar los rostros de los y las desaparecidos. Y bueno, ojalá que pues, la autoridad tenga la sensibilidad y si no al menos asuma el costo político de pues no querer ceder ese espacio a las miles de víctimas. Y bueno, vamos a regresar a nuestra programación, digamos, habitual y vámonos con el primer bloque, el bloque de denuncia y vámonos con el intro. Bien, pues ya está con nosotros Israel. Israel, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos los que nos están viendo ahora. Pues Israel es integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular y hace un par de días se publicó una carta pública de vecinos de los LEP y del Comité Cerezo, y que fue retomado en algunos medios, ¿no? A veces no quisiéramos que nos retomara la derecha, la verdad, pero también luego la izquierda promorena tampoco nos hace caso, entonces nadie nos saca. Pero el tema, el megaproyecto del Estadio Azteca, ¿cuál fue el motivo de la carta? ¿En qué consiste? ¿Por qué una carta hoy a Claudia Sheinbaum? Ya diría Jorge, de las candidatas a la presidencia de la República. Sí, pues ahora sí que por varios motivos. En principio, porque sobre todo en medios de comunicación que tienen que ver con el tema deportivo, ESPN y todos estos que acaban en sports, empezaron ya, y hasta en medios impresos, ya se asume que va a haber una remodelación en el Estadio Azteca por el Mundial, ¿no? Esa remodelación queda un tanto abstracta. Incluso ya el presidente López Obrador, el presidente del país, ya se reunió con la mafia de la FIFA, con los grandes empresarios del deporte, y dijo, vámonos con todo, ¿no? En esta lógica de reactivación económica, que ya Claudia Sheinbaum desde hace ya varios meses se había reunido con estas personas, y ahora ya es como ya el hecho, ¿no? El hecho consumado, el espaldarazo, y decimos, bueno, en esta ambigüedad que se manejan las autoridades de una remodelación, donde pueden decir, pues dijimos remodelación y entiendan lo que quieran, ¿no? Entiendan, vamos a cambiar el agua de los baños o vamos a hacer un hotel, un centro comercial y un estacionamiento gigante, ¿no? Pero no lo aclaran. Entonces consideramos importante reactivar de manera bastante pública esta denuncia, que ya lo hemos estado haciendo en Colonia, la estamos haciendo con asambleas, en el metro, en diferentes espacios, pero que consideramos que si las autoridades ya están dando este espaldarazo, pues tenemos que frenar también públicamente lo que sea del proyecto, ¿no? Que ahorita Claudia Sheinbaum incluso en días pasados, el viernes por la noche, el sábado me parece, volvió a mencionar que el proyecto
no va sin la opinión de los vecinos, ¿no? Pero al mismo tiempo que dice que incluso se puede cancelar, también dice hay que escuchar la opinión de las dos partes. Cuando en realidad, pues una de las partes ya fue a Palacio Nacional, ya estuvo sobrevolando en un helicóptero y tiene el espaldarazo de las autoridades, y la otra parte está como a ver si nos escuchan, ¿no? Entonces, hacemos este llamado en ese sentido, junto con vecinos, junto con el comité, que somos organizaciones y personas que hemos estado impulsando esta defensa en contra del megaproyecto, para que pues ahora también se escuche nuestra voz, ¿no? Sí, y también recordarle a la audiencia, tal vez, Israel, en qué consiste este proyecto conjunto Estadio Azteca y por qué muchos vecinos y vecinas están en contra de este proyecto conjunto Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, para quienes nos escuchan en algunos estados de la República. Claro, el proyecto o megaproyecto conjunto Estadio Azteca consiste en la ampliación de lo que es el área, digamos, del estadio, eh, para crear un centro comercial, un hotel de lujo y un estacionamiento gigante para que pueda pues, albergar tanto a los asistentes del estadio como a los que vayan a estar pues, asistiendo al centro comercial y demás, ¿no? Esto sobre pretexto del mundial que vamos a tener en México, que muchos ya ni siquiera se acuerdan que va a haber un mundial, pero vamos a tener un mundial, que está más que demostrado que los mundiales y los Juegos Olímpicos no traen derrama económica, al contrario, endeudan a los países. Eso es un hecho demostradísimo, estadísticamente, ¿no? O sea, no es que yo me lo invente, ya se han hecho muchos estudios al respecto de estas deudas y que pues en realidad no beneficia a la gente, ¿no? Y nosotros nos oponemos, no porque odiemos el progreso, no porque odiemos el fútbol, en lo particular yo soy un aficionado de toda la vida del equipo que juega en el Estadio Azteca, de siempre, pero los oponemos porque además de los problemas que ya tenemos de agua en la zona y que esto se lo acentuará, sobre todo porque se le siguen dando concesiones de miles y miles de litros de agua anual a Televisa en concepto del Estadio Azteca, incluso en los años de pandemia, donde no hubo gente en el estadio, pero seguía la concesión, entonces agua, esos miles y miles de litros, quién sabe en dónde quedaron. No creemos que los hayan guardado para darlo a las colonias gratuitamente, porque eso no sucedió. Ya está trayendo problemas como la elevación del costo de vida, los cobros locos de la luz, en algunos casos nos están llegando los cobros de 1,200, 2,000 pesos bimensuales, ¿no? O sea, es una barbaridad, una cosa sin sentido, ¿no? El salto gigantesco de 180, 200 pesos a 2,000 pesos, ¿no? El tema del predial, también está aumentando. Hay gente que está pagando 16,000, 20,000 pesos, ¿no? De predial, que casi se vuelve impagable, ¿no? Se vuelve algo ahí muy complicado. El tema del agua, evidentemente también el costo del agua, aunque a veces no se tiene, se siguen cobrando y no poco. Entonces, lo que algunos desde la academia llaman la gentrificación, que es este despojo de los habitantes pobres de ciertas zonas donde hay desarrollos inmobiliarios enfocados a una población económicamente con mayor poder adquisitivo y para que quienes vivimos en la zona pues seamos expulsados, ¿no? En primer lugar, pues, los que rentamos, porque pues las rentas se vuelven impagables, pero también con el tema de los servicios, con el tema de la presión, incluso de la propia presión urbana en el sentido de mayor cantidad de gente, mayor flujo en las calles, ¿no? Que esto genera desde baches hasta socavones en algunos casos, pues los propios habitantes que son dueños de su predio, pues se van, ¿no? Venden y también desafortunadamente muchos vecinos venden con el sueño de que, pues como esto va a subir, me van a pagar un montón y voy a construir mi casita en otro lado, ¿no? Cuando les acaban pagando menos de lo que estas inmobiliarias venden los departamentos, que un departamento en la zona ya no muy grande, de 60, 55 metros, ronda los 3 millones de pesos, y no con los mejores materiales.
pues le están pagando 3 o 2 millones de pesos a lo más a la gente por sus predios, ¿no? Entonces, que ahorita no sé para qué te vaya a alcanzar con eso, o a lo mejor sí, otro huevito, cuando antes tenías una casa de 2 pisos, ¿no? Entonces, esa es parte de la gran problemática que tenemos, por eso urgimos a las autoridades de la Ciudad de México a que de principio se cancele, ¿no? Esa es la demanda, ¿no? La cancelación del proyecto, porque con el pretexto de la reactivación económica y demás, que es cierto que hay que reactivar la economía, decimos, claro que hay que hacerlo y estamos a favor de la infraestructura y a favor del desarrollo, pero un desarrollo para el pueblo trabajador. Porque ¿cómo podemos hablar de un desarrollo inmobiliario gigantesco si tenemos calles con baches gigantes, ¿no? Como tenemos muchas casas que no tienen drenaje, ¿no? Tenemos mucha población que no tiene agua, ¿no? O que la cuestión de la luz está mal conectada, se nos han caído los cables, se caen los postes, ¿no? O sea, eso también es infraestructura, pues, ¿no? Eso también sirve para mejorar la calidad, eso sí sirve para mejorar la calidad de vida del pueblo, en un centro comercial en medio de otros centros comerciales, porque ya está a menos de 1 kilómetro de ahí, o sea, 10 minutos caminando está Paseo Acoxpa, a kilómetro y cachito está Gran Sur, entonces ni siquiera tiene sentido que haya otra plaza comercial en este lugar, y ya no hablemos de hoteles, ¿no? Que pues tampoco es que la zona alrededor tenga mucho más valor turístico que el Estadio Azteca, al menos en el momento en que también lo que se avisora es un cambio generalizado justamente para desarrollar este tipo de proyectos inmobiliarios, de un turismo como lo que están enfocando en el megaproyecto Conjunto Estadio Azteca, como ecológico deportivo, que seguramente involucrará zonas tan lejanas como Xochimilco, etcétera, que ya es la entradita para allá y que evidentemente pues funciona, ¿no? Para este tipo de desarrollos y de intereses que no son los intereses nuestros, sino de los grandes empresarios del sector de los servicios, del sector turístico. Sí, en la carta mencionan 5, ¿no? 5 demandas concretas, o sea, inmediatas, ¿no? ¿Podrías platicarnos de ellas? Sí, claro. Como organización, en conjunto con el Comité Cerezo, en conjunto con los compañeros, los vecinos que desde hace varios meses, ya 6 meses, hemos estado en contra de este megaproyecto, hemos impulsado estos puntos, que son los que hemos estado difundiendo y que tratando de que se logren, que uno es lo que decía, ¿no? La cancelación como tal del megaproyecto. Luego, el proceso de consulta vecinal para grandes construcciones a favor del pueblo y no de Televisa. ¿Esto qué significa? Al día de hoy existe este proceso de consulta que en realidad es más una encuesta no vinculante que la empresa realiza para que la gente diga si quiere o no que haya luminarias, si quiere o no que haya mejoras en las calles, ¿no? En las avenidas, que pinten una pared, ¿no? Y pues la gente va a decir que sí, pues quién va a decir, no, pues yo no quiero tener más luz, ¿no? Pues no manchen, ¿no? Es un sinsentido. Y al final de todo eso dice, y entonces si dices que sí, un poquito la lógica es, todo esto lo traerá el megaproyecto. Entonces, ¿quieres o no el megaproyecto? ¿No? Decimos, bueno, o sea, también entre que es tendencioso y no, pero que al final si ganamos, de todas maneras no tienen totalmente la responsabilidad las empresas de hacerle caso a la encuesta, ¿no? Porque no resulta vinculante y no resulta vinculante con las autoridades. Solo es como la opinión para que la gente esté a gusto con la situación, ¿no? Entonces eso nos parece que no debe de ser de esa manera. Eso no está en la Constitución de la Ciudad de México, no está establecido como un mecanismo avalado, es un documento que elabora el gobierno actual de Claudia Sheinbaum para darle salida a todos estos grandes megaproyectos, ¿no? Que nosotros tenemos el conocimiento, porque así lo hizo público la SEDEMA, de más de 40 consultas de este tipo que se están realizando el día de hoy, aunque cuando realizamos la consulta en transparencia, nos entregaron, me parece que 18 o 20 nada más, ¿no? Porque las otras no se pueden comentar porque están en proceso y se puede viciar el proceso. Entonces, ¿cómo es posible que la transparencia, que nosotros sepamos qué es lo que se está consultando al pueblo de la Ciudad de México, vaya a viciar el proceso, ¿no? Nos parece algo que no tiene pies ni cabeza.
El tercer punto lo estamos estableciendo en la consulta ciudadana vinculante. Es decir, frente a esta consulta que no está resultando en una necesidad real o que responda a las necesidades reales de que tomen en cuenta la voz del pueblo, una consulta vinculante, que eso sí está en la Ley de Participación Ciudadana, está en la Constitución de la Ciudad de México, la cual debe ser elaborada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ya algunos vecinos presentaron esta propuesta el día viernes para que se realice la encuesta, la consulta, que es una consulta vinculante, una consulta que, como la del aeropuerto de Texcoco, como la de la Constellation Brands en el norte, donde si la gente dice no, pues es no. Y legalmente ya ahí es, la autoridad debe decir, pues no, no va el proyecto y ni modo, ¿no? Y se quedan con las ganas de hacer más proyectos inmobiliarios gigantes. Entonces, eso nos parece que es lo necesario y que también es una forma real como podemos empezar a participar en ese sentido, ¿no? Porque también lo real es que la movilización es lo que ha obligado también a Claudia Sheinbaum a opinar abiertamente del proyecto, a decir, bueno, sí, pero no, y dejarlo todo en ambiguo. Y porque también no es que nos atengamos solo a este tipo de democracia que nos quieren imponer, sino que la democracia se da pues, desde la Asamblea Popular, desde la brigada, desde el brigadeo en las escuelas y universidades que también hemos realizado, y que este mecanismo debe de ser el conducto para que todo eso que ya hemos hecho en la calle pues tenga una de tantas salidas, ¿no? Que es la que nos ponen en este momento y lo que se ha logrado también con la organización. Luego se menciona el respeto a la consulta libre, previa informada del pueblo de Santa Úrsula Coapa. Como pueblo, como pueblos originarios tienen también su propia legislación en el tema de las consultas. Los compañeros han intentado que se promover esa consulta como pueblo originario y pues ahorita como que la autoridad está diciendo que no. Eh, También es importante mencionar que este tipo de consultas generalmente no se han respetado, como en el caso del pueblo de Joco. En el pueblo de Joco, la autoridad hizo una cosa medio, pues muy fea, donde, bueno, además de que hace unas semanas atacaron a un compañero de la Asamblea Ciudadana del pueblo de Joco, que se opone al proyecto, fue golpeado. Este es, digamos, el cúmulo de las agresiones, y una de ellas es en respecto a la consulta. Como hay una tesis que dice que el proyecto Mítica, que es la torre gigante atrás del Metro Coyoacán, ahí por la Cineteca, no está histórica y geográficamente en el pueblo de Joco, que lo reduce a una cosa como 3 calles, pues no vale la consulta a pueblos originarios, ¿no? Entonces decimos, ahí sí le hacen caso a la academia cuando les conviene, pero no cuando están diciendo que pues, a la vida normal del pueblo le está afectando. Entonces también se necesita esa consulta para que desde ahí también sea otro elemento para detener este proceso. Y por último, el tema del alto a las políticas neoliberales contra barrios, pueblos y colonias, ¿no? Porque al final de cuentas, al día de hoy, en la cuarta transformación, en el gobierno, en la ciudad, ¿cómo le llaman? De derechos, que dice Claudia Sheinbaum, innovadora y de derechos, se siguen cometiendo este tipo de actos que representan los intereses de los neoliberales, de las garrapatas que se siguen aferrando ahí al hueso, de los grandes empresarios que siguen otra vez, que se mantienen, que tuvieron su gran desarrollo con el gobierno del anterior, Mancera, Mancera, Mancera. Mancera con este llamado cártel inmobiliario, pero que no podemos olvidar que quienes crearon gran parte de las leyes, pues fue Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces ha sido una política transeccional neoliberal en el tema inmobiliario y que debe de frenarse, ¿no? El aumento de precios, la calidad de vida, ¿no? Ese tipo de cosas que no han cambiado, que se mantienen hacia los barrios y colonias y pueblos, pues debe de modificarse. Y en ese sentido también, algo que ya logramos como movimiento, pues, como fuerza popular, como organizaciones y como pueblo organizado alrededor de las asambleas populares, alrededor de diferentes espacios, es la destitución de Lilian Guigué. Esta persona era la directora de evaluación de impacto ambiental dentro de la Secretaría del Medio Ambiente, una persona que estaba legislando a favor de las empresas, que el impacto ambiental pues simplemente decían, pues no hay, ¿no? O bueno, sí, pero pongan 6 árboles, ¿no? Y hagan una construcción gigante.
Entonces, se logra, gracias a la movilización, la organización del pueblo, a la denuncia pública, estar insistiendo, y ya es uno de los puntos que hemos logrado, ¿no? Decimos, a lo mejor no es el más grande, a lo mejor es pues lo más fácil para la autoridad, que es quitar a una persona y seguramente poner a alguien que esperemos si sea diferente o no, pero si no lo es, pues seguir luchando en contra de estos burócratas neoliberales, pero que ya hemos logrado avanzar y que demuestran los hechos que la organización del pueblo puede lograr cosas, puede influir en las decisiones políticas de las autoridades, y que ahora pues vamos por la cuestión general de los megaproyectos en la Ciudad de México, y en particular del megaproyecto conjunto Estadio Azteca. Bien, pues muchísimas gracias, Israel, integrante de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Pues ahí estamos metidos en ese proceso de resistencia y de lucha, y vamos a estar dándole pues seguimiento a no al megaproyecto del Estadio Azteca, y pues no al neoliberalismo, y tampoco no al capitalismo, por más verde que lo quieran pintar. Muchas gracias, buenas noches, Israel. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, pues vámonos a nuestro primer corte con la producción de Ajusco Radio y regresamos. Dos años de dilación en la emisión de una sentencia a favor de Gabriel y Edmundo. El pasado 13 de mayo de este año 2022, el comité hasta encontrarlos solicitó audiencias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la Fiscalía General de la República a propósito del caso de la desaparición forzada de Alberto Gabriel Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. La desaparición forzada de ambos luchadores sociales data del 25 de mayo de 2007. Nadine Reyes Maldonado, hija de Edmundo, y el abogado del comité, Sandino Rivero, solicitaron audiencia con la presidenta de la primera sala de la Corte Suprema, la ministra Margarita Ríos Fargat. La ministra Ríos es la encargada de elaborar la propuesta de sentencia sobre el amparo en revisión 51/2020 en el caso de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo. Hace más de un año, la Corte atrajo el caso y hasta hoy no ha dado respuesta ante las diversas peticiones que se le han solicitado. Hasta encontrarlos, exige una vez más que la petición les sea atendida. Este comité dice que la dilación, el silencio y la falta de voluntad política ha sido una constante, evidenciando la nula impartición de justicia que existe en la Corte Suprema en los casos de graves violaciones a derechos humanos, como lo son las desapariciones forzadas. La exigencia concreta es que la máxima Corte cumpla con su responsabilidad y emita una sentencia favorable para Gabriel y Edmundo. Paralelo a esto, el comité solicitó audiencia con el fiscal general de la República para solicitar informes sobre la situación que guardan las órdenes de aprehensión que quedan por ejecutarse en contra de un par de responsables de las desapariciones forzadas. Se trata de Evencio Nicolás Martínez, ex procurador de justicia del estado de Oaxaca, y de Pedro Hernández Hernández, jefe de la Policía Ministerial. Ambos se encuentran prófugos de la justicia. A 15 años de la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, se exige una vez más la atención por estas instancias y el respeto al derecho de petición de audiencia y a ser recibidos. No más dilación, ya es tiempo. Resolución a favor de Gabriel y Edmundo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues muchísimas gracias a la producción de Ajusco Radio por pues ya no fue corte, fue como una buena cápsula informativa, muy necesaria. Mandamos saludos a quienes nos están escuchando desde Chiapas, desde Puebla,
Ciudad de México, el Estado de México, allá en Toluca, en diversas alcaldías también aquí en la Ciudad de México, en este programa Miradas Críticas, la situación en México. Y sin más, vámonos con el comentario. Muchísimas gracias, Héctor. Pues efectivamente ya es tiempo. Ya es tiempo y la desaparición forzada. Ya es tiempo es una campaña gráfica que nace por iniciativa del Comité Está Encontrarlo y el Comité Cerezo México en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y a raíz de los 15 años de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrida el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca, cometida esta por un grupo policíaco militar especializado en labores de contrainsurgencia. Ya es tiempo entonces que el caso que lleva 2 años en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resuelva a favor de las víctimas, es decir, ya es tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un fallo que obligue, entre otras medidas, a crear una comisión especial de búsqueda para Edmundo y Gabriel y que se permita la búsqueda de los 2 luchadores sociales dentro de los cuarteles militares y policíacos donde se tenga la sospecha que estén detenidos desaparecidos. Ya es tiempo de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Gabriel Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario. Ya es tiempo de que la Comisión Nacional de Búsqueda inicie inmediatamente la búsqueda de Edmundo y Gabriel en cuarteles militares y de policía, donde se sospeche puedan estar detenidos desaparecidos desde el 2007. Ya es tiempo también de que la Fiscalía General de la República ejecute las órdenes de aprehensión en contra del exprocurador de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, y el excomandante de la Policía Estatal, Pedro Hernández Hernández, ambos prófugos de la justicia desde hace más de 2 años, implicados directamente en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel, responsables de la desaparición forzada. Ya es tiempo de que desde la Secretaría de Gobernación se emita un pronunciamiento público a favor de la presentación con vida de Edmundo y Gabriel. Ya es tiempo de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tome cartas en el asunto y ordene a los mandos militares que presenten con vida a Edmundo y Gabriel. Ya es tiempo también de que cese la simulación estatal alrededor de los casos de desaparición forzada y se tenga un registro de dichas violaciones, los derechos humanos y no mezcle todo tipo de desapariciones, extravíos y ausencias en un mismo saco para ocultar deliberadamente su responsabilidad en las desapariciones forzadas que siguen ocurriendo en nuestro país. Ya es tiempo de regresar al ejército a sus cuarteles. La militarización solo crea violencia en contra de los ciudadanos comunes. Ya es tiempo de preparar a los que deben ser la fuerza pública civil que garantice el orden. Mantener la militarización trae consigo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Ya es tiempo de que se respete el derecho de las víctimas y familiares de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares a declarar la Glorieta de la Palma como Glorieta de los desaparecidos como una forma de lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Ya es tiempo de que la 4T avance más rápido en temas de procuración de justicia y lucha contra la impunidad. No basta sentenciar a unos cuantos mientras miles de denuncias están esperando la acción de la justicia y los perpetradores siguen en libertad de cometer más desapariciones. Ya es tiempo de seguir organizados y en lucha por la aparición con vida de todos nuestros desaparecidos. Ya es tiempo, señor presidente, ya es tiempo de resolver el fenómeno de la desaparición forzada y desaparición por particulares en nuestro país. Ya es tiempo de no simular, sino de resolver de fondo estas problemáticas que no permiten que el país avance. Ya es tiempo, señor presidente, ya es tiempo. Muchas gracias, Héctor. Pues gracias a Francisco. Ahí está el comentario. Acuérdense que sigue vigente el pacómetro. ¿Qué les pareció esta intervención de Francisco? Y pues mandamos saludos también al estado de Morelos y también al municipio de Catepec, que también desde ahí nos están escuchando o nos están viendo. Alguna gente nos pregunta, ¿y dónde está Jorge? Porque están acostumbrados a que al último del programa es el bloque de la entrevista, pero por cuestiones de tiempo nos pidió que hiciéramos la entrevista al inicio del programa. Pero no se preocupen, una vez terminando el en vivo se queda
en el Facebook el programa, y los viernes, recuerden, a las 12 del día, pueden ver el programa en el canal de YouTube del Comité Cerezo México. Y bueno, vámonos en este sentido y con este tema a el trabajo de Cherry TV, en el tercer bloque, con una cápsula sobre las actividades en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Ya es tiempo. Las organizaciones que integramos la campaña contra la desaparición forzada, te invitamos a participar en la jornada de lucha Ya es tiempo, con motivo de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido 2022. Asiste a los eventos. Diálogo México-Argentina. Retos en materia de desaparición forzada. Foro. La desaparición forzada en tiempos de la 4T. Foro. Resoluciones en materia de verdad, memoria, justicia y reparación en casos de desaparición forzada. O participa en la campaña #Ya es tiempo. Con tu firma, apoyas la exigencia de los familiares para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva a favor de Edmundo y Gabriel. Campaña de firmas para exigir la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a 15 años de su desaparición forzada. Para apoyar esta campaña, puedes consultar las páginas web de Comité Cerezo México y Comité hasta encontrarlos, o a través de las páginas de Facebook Comité Cerezo México y Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos. Pues muchas gracias a Cherry TV y a Sonia Vega. Y si mal no recuerdo, vámonos al segundo corte con la producción de Ajusco Radio. Invitación a la Semana Internacional del Detenido Desaparecido 2022 por parte de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Desde el año 2010, las diversas organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, populares e indígenas, agrupadas en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, nos sumamos a conmemorar con nuestros hermanos y hermanas de América Latina y el mundo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Desde México, hacemos de la última semana de mayo una jornada de lucha para exigir la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada, para exigir juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como a sus facilitadores, encubridores y beneficiarios. Con ello también nos sumamos a esas voces que, desde diversas partes del mundo, siguen luchando y que, con su ejemplo y persistencia, abrieron el camino para poder seguir alzando la voz por todas las víctimas de desaparición forzada en el mundo. En este 2022, a la gran mayoría de víctimas de desaparición forzada en México no se les ha garantizado el derecho a la verdad ni el derecho a la justicia. Se continúa sin conocer el paradero real de los detenidos desaparecidos. La simulación y la impunidad es lo que impera en todas las esferas gubernamentales. Desde nuestros diversos espacios, hacemos un llamado al pueblo de México y a sus organizaciones a continuar con la lucha por la presentación con vida de todas las víctimas de desaparición forzada y por el juicio y castigo a los perpetradores de este crimen contra la humanidad. Por ello,
como campaña nacional contra la desaparición forzada, te invitamos a que participes en las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido 2022, las cuales culminan el día 30 de mayo con la 12ª Marcha Nacional. Por ellas, por ellos, por todas las víctimas de desaparición forzada, no nos quedaremos callados. Súmate y exige con nosotros presentación con vida y castigo a los culpables. Por la presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos René Román Salazar, los activistas Teodulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Santis, el antropólogo popular Héctor Jaime Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 100,000 víctimas de desaparición forzada en México. Campaña Nacional contra la desaparición forzada en México. Pues muchas gracias nuevamente a la producción de Ajusco Radio por esta cápsula informativa, y queremos finalizar este programa haciendo eco de una denuncia que acaba de salir el día de hoy. Es una denuncia pública por parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ustedes sabrán, los que nos siguen en los programas, que ellos están en una jornada nacional de lucha por justicia, libertad, verdad, presentación y por el derecho a la protesta. Y hoy pues hay una mala noticia. Acaban de dictar nuevo auto de formal prisión en contra de Higinio Bustos Navarro, indígena náhuatl, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y sin más, les voy a leer, es muy breve, algunos párrafos de esta denuncia. Dice: Huasteca y Sierra Oriental, a 17 de mayo del 2022, a los medios de comunicación, a las organizaciones populares, al pueblo en general, denuncia pública. Las comunidades campesinas e indígenas de la región huasteca de Veracruz, Hidalgo, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, denunciamos la actuación del juzgado mixto de primera instancia presidida por la juez Cira Sara Villafuente Martínez, que de manera dolosa, inconstitucional y violatorio del derecho a la libertad, dictó nuevamente auto de formal prisión contra nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. El pasado 11 de mayo del 2022, la juez Cira Sara Villafuente Martínez le fue notificada de la protección que concedió el juzgado octavo de distrito a nuestro compañero mediante el amparo indirecto que fue resuelto en definitivo el 2 de mayo del 2022. A partir de ese día, la juez tuvo 3 días hábiles para emitir otra resolución. El día de hoy, 17 de mayo del 2022, nuestro compañero Higinio fue notificado por la juez que fue dictado un nuevo auto de formal prisión contra él por el delito de homicidio doloso calificado. Esto después de que dicho juzgado desechara lo dictado el pasado 6 de mayo del 2021. Esta resolución será emitida al juzgado octavo de distrito para revisión. La decisión de la juez es una muestra clara de una violación flagrante del derecho que tiene nuestro compañero y todo mexicano de gozar de libertad, en tanto que no ha cometido ningún delito. El Estado, mediante el juzgado mixto, se empecina en mantenerlo preso. Estamos ante una injusticia más, que a simple vista se observa que las instituciones judiciales están para castigar a inocentes, más si son integrantes de una organización independiente como el FNLS. Esta decisión injusta se suma a los vicios mostrados por las instituciones judiciales en lo que va del proceso: dilación, burocratismo, violación al debido proceso, entre otros, que han llevado a que nuestro compañero esté preso por más de un año en el Cerezo de Tantoyuca, Veracruz.
Por enésima ocasión, denunciamos que a pesar de no existir elementos sólidos para que nuestro compañero permanezca en la cárcel, la juez del juzgado mixto de primera instancia se empecina en alargar el tiempo de encierro de nuestro compañero al dictar un nuevo auto de formal prisión. En este nuevo auto no hay ningún elemento distinto a lo anterior que sustente la decisión de la juez. La misma declaración del demandante elaborada desde la PGR, hoy FGR, testigos protegidos, que lo único que hacen es incriminar a nuestra organización sin ninguna prueba. Hacemos el llamado a las organizaciones populares a denunciar esta injusticia y exigir al gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la juez Siria Sara Villafuente Martínez a dejar en libertad en lo inmediato a nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. Fraternal y combativamente, zapatismo y socialismo, hasta la victoria siempre, presos políticos libertad, con represión no hay transformación, desaparecidos presentación, por la unidad obrero, campesina, indígena y popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ahí está la denuncia de los compañeros del Frente. Vamos a estar atentos y dándole seguimiento. También decirle a la audiencia que aunque es negativo este nuevo auto de formal prisión, pues va a seguir la lucha, como en todos los casos de presos por motivos políticos, y tarde o temprano se conseguirá la libertad del compañero. Y pues con esto despedimos el programa. No nos vamos a ver el próximo martes porque nos vamos a estar viendo en los foros del martes y el jueves. Bueno, del foro de este jueves hay un foro a las 8 de la noche esta semana, y luego el próximo martes y el próximo jueves va a haber otros foros en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, y pues en 15 días nos estaremos viendo aquí en el programa Miradas Críticas, la situación en México. Nada más por último, la marcha es el 30 de mayo, es aquí en la Ciudad de México, lo más probable que sea a las 10 o 11 de la mañana, pero el lugar todavía está por definir. Ya en las redes sociales los estaremos comunicando exactamente de dónde a dónde va a partir. Pues muy buenas noches, muchas gracias y nos vemos el próximo martes.